Hola a todas y a todos, muy buenas noches. Es un gusto poder encontrarnos de nuevo con ustedes. Espero que estén pasando una excelente noche. La verdad es que en la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana estamos muy contentos, pues el día de hoy estamos estrenando un nuevo ciclo. Es bastante probable que nuestras publicaciones que estuvimos haciendo de este ciclo a través de nuestras redes sociales, muchas y muchos de ustedes a lo mejor cacharon algunas de las referencias a una de las mejores series de todos los tiempos, Breaking Bad. Es un show de televisión que toca algunos temas relacionados a las drogas sintéticas, su producción, el crimen, entre otros temas. Y pues este ciclo tiene como objetivo principal informar a la audiencia acerca de los mitos y las realidades de las sustancias psicoactivas en la sociedad contemporánea. A lo largo de este ciclo estaremos abordando temas como la regulación y nuevas legislaciones del cannabis, la apropiación de rituales y tradiciones alrededor de los psicoactivos, la representación de las drogas y el crimen en la cultura popular, entre otros. El día de hoy estaremos llevando a cabo la mesa El Laboratorio de Walter, Drogas Sintéticas y Narcotráfico. Y para esto hemos invitado a 4 personas especialistas de distintas ramas que nos estarán compartiendo sus conocimientos. Pero antes de presentar al moderador de esta mesa, les quisiéramos recordar que pueden ganar una cámara instantánea o un micrófono Blue por asistir a esta mesa. Por si desean crear algún podcast o simplemente desean tomarse algunas bellas Instax con sus amigas o amigos, pues aquí está la oportunidad de oro para que la aprovechen. Las reglas para obtener un boleto para la rifa de estos premios son las siguientes. Primero, es necesario cumplir con el requisito de que asistan al menos al 75% pues, de todo el ciclo para obtener la constancia correspondiente. Es decir, tienen que asistir al menos a una de las 4 mesas que estaremos realizando. El segundo requisito es que respondan correctamente al 75% de las preguntas de opción múltiple que estaremos haciendo a lo largo del ciclo. Será una pregunta por cada mesa y por lo tanto 4 preguntas en total por todo el ciclo. Las preguntas se tienen que responder en un formulario de Google Forms que les vamos a estar compartiendo al finalizar cada una de las mesas. Y finalmente, el último requisito es que sigan al menos una de las redes sociales de la Dirección de Comunicación del Conocimiento o Comunicación del Conocimiento UAM. En caso de ganar, el premio lo estarían recogiendo en la Rectoría General de la UAM. Y pues ahora sí quisiera presentarles a nuestro moderador del día de hoy, quien es el doctor José Alfredo Nateras Domínguez, quien es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. A lo largo de su carrera ha sido acreedor de premios y distinciones como la mención honorífica en la maestría en Psicología Social, la medalla al mérito universitario por el mejor promedio de su generación, tanto en la maestría como en el doctorado. También cuenta con una reconocida trayectoria a nivel internacional y nacional y ha publicado más de 100 artículos en revistas, libros y medios periodísticos. También ganó el primer lugar en el concurso nacional de tesis sobre juventud en el 2011 en la categoría tesis de doctorado realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo nivel C en UAM Iztapalapa y coordina el Diplomado de Culturas Juveniles, Teoría e Investigación. Entre sus intereses de investigación se encuentran las identidades juveniles, imaginarios de la violencia y la muerte, el uso social de las drogas y significaciones de los cuerpos. Doctor Alfredo, ¿cómo se encuentra? Es un honor contar con su presencia para el día de hoy. ¿Qué tal? Buena tarde, de igual manera, gusto en saludarlos a todos y a todas quienes nos están mirando y escuchando. Pues perfecto, doctor. Pues en este momento le cedo el poder de la palabra a usted para que continúe con la mesa y pues adelante. Bien, entonces tengo a bien presentarles a cada uno de nuestros colegas que va a participar, ¿no?, en estas mesas redondas y los voy a presentar de la forma más sintética y rápida en estricto orden alfabético por nombre. Está con nosotros el profesor Fortino Vela Peón. Él es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Iztapalapa, maestro en demografía por el Colegio de México, y sus líneas de investigación van encaminadas en relación a los mercados laborales, el proceso de las transiciones democráticas, la migración internacional del Triángulo del Norte, me imagino del norte centroamericano, que comprenda los países de Honduras, Salvador y Guatemala, así como el desarrollo económico y el cambio demográfico, la mortalidad y el narcotráfico. Bienvenido y buena tarde, maestro Fortino. Buenas tardes, muchas gracias. De igual manera, presento a José Luis Velasco Cruz. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Boston,
la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y tiene la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene varios libros publicados y imparte ahora regularmente la materia de Teoría Política Contemporánea en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo, hay que resaltarlo, el Premio de Investigación 2007 en Ciencias Sociales de Academia Mexicana de Ciencias y el reconocimiento a la Distinción Universitaria Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en Ciencias Sociales de la UNAM, también en 2007. Bienvenido, doctor José Luis Velasco. Muchas gracias, buenas noches. Tengo a bien sí, a presentar a Luz Alejandra Castillo Alanís. Ella es licenciada en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Ciencias dentro del posgrado en Ciencias Químicas en la misma universidad, o sea, en la UNAM. Ha laborado como perito profesional en materia de química forense en la Fiscalía General de la República, un cargo me parece muy importante a cómo están corriendo los tiempos, y abrevio, actualmente es profesora de asignatura de química forense avanzada, hematología y serología forense en la ENACIF, que quiere decir Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Es autora y coautora de publicaciones científicas en materia de toxicología y química forense. Bienvenida, maestra, y les doy en ese sentido la cordial bienvenida a este espacio de mesas redondas de la UAM. Y voy a hacer una sencilla, más que nada sencilla, como introducción a este conversatorio, a este debate, a este intercambio de precisiones o de lo que tiene que ver en relación al asunto de las drogas sintéticas y lo que hace al narcotráfico. Mi formación, les comento, porque a partir de ahí es de lo que hace a lo que voy a referir, es en relación a, mi formación tiene que ver con la psicología social, más sociología que psicología, y a la antropología. Y entonces, en ese sentido, yo me he acercado en este campo en relación al uso social de drogas en espacios del divertimento y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que para empezar, yo quisiera situar esta situación en términos de lo geopolítico y lo sociopolítico, ¿no? De lo que tiene que ver que la humanidad todo el tiempo ha utilizado drogas y estas han cambiado y han variado, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el finales del siglo XIX, 1800, en principios del XX, han cambiado sus modalidades, ¿no? Están todas las plantas de poder, ¿no? Que tienen que ver con nuestras sociedades ancestrales, y después, bueno, lo que tiene que ver con el asunto de drogas. Me acuerdo de Timothy Leary, ¿no? Que sintetiza el LSD, ¿no? En un momento cultural importante, y lo que ha devenido ahora, ¿no? En términos de digámosle, un nuevo sujeto social que nosotros le llamamos, que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Que ha generado una serie de violencias y que hay como una tensión o un conflicto entre lo que tiene que ver con los usuarios de drogas y la oferta que tiene que ver con el crimen organizado. Y que esto ha generado mucha violencia, ¿no? Recordar, por ejemplo, de la guerra contra las drogas con Richard Nixon en 1970 y tantos, que ha marcado una cuestión política en relación y ha criminalizado el uso y demás. Y bueno, lo que tiene que ver con esta serie que mencionaba Alexis, ¿no? Esta serie en términos de este químico, ¿no? Que tiene cáncer y que una forma de hacer síntesis y todo. Entonces, a partir de aquí yo digo que es un tema muy urgente y vigente, como lo decía,
hay una reunión a inicios de este año del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Colombia, donde posicionan otra forma de ver y de situar el asunto de el consumo y bueno, el gran problema de las drogas sintéticas y el fentanilo concretamente, y lo que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, a partir de ahí, la conversación tiene que ver en que cada uno de ustedes, bueno, tendrá algunos 3 minutos para referir su posicionamiento. Les enviamos en esta cuestión tres preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que les quería decir, bueno, tenemos solo 45 minutos. Entonces, la primera pregunta, y cada uno y cada cual, así como los presenté, si pudiera tomar la palabra, tendría 3 minutos. Para ustedes, ¿cuáles son cuáles son los impactos a la salud física y emocional del consumo de drogas sintéticas para el cuerpo, en la cuestión física, y los sujetos juveniles para la cuestión social? Entonces tiene la palabra en este orden el maestro Fortino Vela. Adelante, lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias a la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Me parece genial esta metáfora del laboratorio de Walter White, de la serie Breaking Bad. Específicamente en la pregunta que me refiere el doctor Natera, pues básicamente las diferentes drogas sintéticas que están en el mercado, que son muchísimos derivados, traen como consecuencias físicas la reducción del peso de manera acelerada, un nivel de excitación o un nivel de sentimiento de efervescencia en las personas, un estado de aceleración o de alerta, en algunos casos de desorientación o un comportamiento somnoliento. Algunas tienen incluso impactos sobre la piel de las personas, ya sea que la dejen de forma escamosa o incluso de pérdida de piel, ¿sí? Básicamente, de estas drogas, los diferentes síntomas o efectos que se pueden tener, de las que son, digamos, las más conocidas, la piedra, la llamada cocodrilo, la oxalicetín y el fentanilo, que incluso deja como zombie a las personas. Hay diferentes tipos de video donde se puede observar esto. Emocionalmente destruye la autoestima de las personas, destruye a la familia completa. Todo este consumo de opioides o de drogas derivadas de alguna forma de manera sintética de morfina, ¿sí? Tienen un gran impacto físico en las personas, ¿no? En las personas, sobre todo en las personas que tienen este consumo, que son las personas jóvenes, ¿no? Si tomamos en cuenta los datos de la encuesta nacional de consumo de drogas y alcoholes y tabaco, más o menos la edad de inicio a nivel nacional de estas drogas oscila entre los 14 y bueno, hay un consumo de diferentes, pero principalmente están entre los 14 y 18 años, donde la edad de 16 años de 15 años la que alcanza el nivel más alto, ¿no? De acuerdo a los datos de esta encuesta. Específicamente para la Ciudad de México, el nivel más alto es de los 16 años, ¿sí? Entonces, como se podrá notar, pues el impacto emocional sobre estas personas jóvenes es realmente destructivo, ¿no? La autoestima se viene hacia abajo, y si bien hay oportunidades durante su proceso de desarrollo de sentir una plenitud o una efervescencia, al final la resaca es enorme, y va destruyendo en realidad pues a la persona misma y al entorno que la rodea, ya sea familiar, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo para algunos de estos chicos.
Muy bien, gracias. Creo que algo importante de lo que refiere es justamente, no solo es el impacto físico, ¿no? Sino que lo que tiene que ver es con el impacto en términos de la vida cotidiana y las redes sociales. En algún momento, y como pregunta para que quede ahí, maestro Fortino, sería ver qué recomendaciones usted daría para los usuarios, incluso como para las políticas públicas en relación a esta situación. Entonces vamos ahora, tiene la palabra el doctor José Luis Velasco Cruz. Adelante, doctor. Escuchamos. Buenas noches, gracias, doctor Nateras. Es un privilegio estar con ustedes aquí esta noche. Quisiera señalar primero que tenemos la imagen de que hay drogas naturales y drogas sintéticas. Entre las primeras están las derivadas de plantas, la cocaína, la heroína y la marihuana especialmente. Sin embargo, hay que notar que incluso estas drogas llamadas naturales, como las conocemos en la actualidad, son drogas artificiales. Es decir, la cocaína y la heroína son productos de la química moderna, sintetizados en el siglo XIX. Y la marihuana, la más natural de estas drogas, está manipulada para ser varias veces más potente que la marihuana natural. Entonces sí conviene tener presente que incluso estas drogas naturales son drogas artificiales y el artificio esencial consiste en hacerlas más potentes, más adictivas, extremar, maximizar su capacidad psicoactiva, eso cabe decir, su capacidad para alterar el cerebro. El asunto se complica aún más porque, bueno, hay ciertas drogas sintéticas tradicionales como el LSD y las metanfetaminas, que son productos químicos netamente, pero a ellas se han agregado las llamadas nuevas sustancias psicoactivas. Hay equivalentes sintéticos de prácticamente todas las drogas tradicionales, del cannabis, de la cocaína, de la heroína, y hay los llamados opioides, las sustancias como el oxicodona y como el fentanilo, que son las que más daños han causado en la última década, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Europa, etcétera, etcétera. Y sobre los problemas, las consecuencias que tiene el uso de las drogas, de las nuevas drogas, de las drogas sintéticas, pues lo primero que hay que decir es que son problemas comunes a las drogas llamadas naturales, solo que más sintéticas. El fentanilo, por ejemplo, que es la sustancia de mayor preocupación actual, tiene una altísima potencia, varias decenas de veces más que la heroína. Y ese hecho tiene varias consecuencias, ya se decía hace un momento, los altos y bajos, la efervescencia seguida de la postración o ansiedad son extremos. Eso significa que estas drogas tienen mayor poder adictivo, causan mayores daños físicos al cuerpo y al cerebro y son especialmente dañinas para los jóvenes, que son las principales víctimas de esta droga, para los cuales en esos años críticos de su formación y de su biografía causan enormes detrimentos socioeconómicos, educativos, etc. Yo creo que junto con los daños físicos, emocionales, debemos considerar siempre los daños socioeconómicos, sociales, las pérdidas en educación, las oportunidades perdidas, la ruptura de vínculos familiares, etcétera, etcétera. Otra consecuencia que tiene este tipo de droga, dado su extrema capacidad psicoactiva, es la vulnerabilidad del consumidor. Es difícil distinguir la pureza de las drogas. Muchas veces el fentanilo viene mezclado con cocaína, con heroína sobre todo. Entonces el consumidor pierde control sobre la sustancia que está consumiendo. Eso lo hace más vulnerable. Y parte de esa vulnerabilidad resulta en un riesgo mucho más fuerte de sobredosis y de muerte. Pero aún sin llegar a esa situación extrema, lo cierto es que la rehabilitación, es decir, escapar de los efectos de esa droga, es más difícil como consecuencia de ese poder psicoactivo extremo, para lo cual están diseñadas explícitamente esta droga. Gracias. Bien, le agradezco, doctor José Luis. Creo que ha señalado 2 o 3 cuestiones que
desde algún lugar dialogan o coinciden con lo que mencionaba el maestro Fortino, en términos como de el impacto, no solo en lo físico, sino el impacto en lo social o en la vida cotidiana. Y ciertamente, como lo dice el doctor José Luis Velasco, aquí ya entramos en la lógica del narcotráfico, ¿no? En términos de, digamos, de ofertar en el espacio lúdico y demás, especialmente de las juventudes. De hecho, por ejemplo, y que tiene que ver, me imagino, con clases sociales, ¿no? Hay, según la clase social y el evento y el antro y el lugar, donde los dealers te venden, ¿no? Este tipo de drogas sintéticas con la confianza de que tienen los test. Hay test que contrastan que no tiene fentanilo, y entonces los que tienen el acceso económico, entonces les vale un varo, como 600 pesos, ¿no? 50 gramos, pero tienen acceso a la seguridad de que no está combinado con el fentanilo. En ese tenor, bueno, aquí también hay una condición de clase social en términos de... entonces le doy la palabra a Luz Alejandra Castillo. Ella es licenciada en Química por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tiene maestría en ciencias dentro del posgrado en ciencias químicas en la misma universidad, en la UNAM. Ha laborado, y me parece que esto es muy importante, como perito profesional en materia de química forense en la Fiscalía General de la República. Actualmente es profesora de las asignaturas de química forense y química forense avanzada, hermatología y serología forense de la ENACIF, que quiere decir Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Es autora y coautora de publicaciones científicas en materia de toxicología y química forense. Maestra Luz Alejandra, tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Quisiera, pues bueno, agradecer primero a la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la UAM por la invitación. La verdad es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo un tema que para mí es muy apasionante. Y retomando esta pregunta que nos hacía usted de cuáles son los impactos en la salud física y emocional en los jóvenes sobre el consumo de las drogas sintéticas, me gustaría poner un poco en contexto que los adolescentes y los jóvenes menores de 24 años, para ellos representa un problema de salud pública esta parte del consumo de drogas. Dependiendo de la naturaleza química de la droga, hay efectos específicos sobre estas, pero en general podríamos decir que las drogas ocasionan lesiones, accidentes, discapacidad, bajo rendimiento escolar, puede provocar también violencia familiar, en algunos casos algunas sustancias producen conductas antisociales, pueden producir eventos traumáticos, están muy relacionados con trastornos psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención, muchas veces también está relacionada con la hiperactividad. Entonces, todas estas problemáticas son biopsicosociales y están relacionadas íntimamente con el consumo de sustancias y van a incrementar este consumo de sustancias los riesgos de el contagio por el VIH, por hepatitis, puede también traer complicaciones vasculares, daños hepáticos, ¿no? Entonces, todos estos trastornos son a los cuales están expuestos aquellos consumidores de estas drogas. Es muy importante resaltar que el 46% de los estudiantes en la actualidad consumen sustancias de abuso, ¿no? Siendo el 12% de estos que tienen problemas de dependencia. Entonces, esta parte es sumamente importante. Según la encuesta nacional de adicciones, el consumo de alcohol, que es una de estas drogas,
se ha incrementado en la población de adolescentes de un 35.6% que teníamos el año pasado a un 43%. Entonces es sumamente importante contextualizar, ¿no? Toda esta parte. Hay en ese sentido más consumidores hombres que mujeres. En la Ciudad de México, por ejemplo, de los consumidores, el 4.2% de la población juvenil, que son hombres, consumen sustancias de abuso, y un 2.5% de las mujeres en estas edades son consumidoras, ¿no? Entonces, ¿cuáles los factores de riesgo principalmente para nuestra sociedad y para los jóvenes y adolescentes? Pues primero, que tienen actitudes temerarias, ¿no? Su conducta impulsiva, por el hecho de ser jóvenes, los coloca en una situación de riesgo, que es justo lo que vemos mucho en esta serie, ¿no? De Breaking Bad. El alumno, el aprendiz del profesor que se dedica a la síntesis de estas metanfetaminas, pues es consumidor, y él llegó a ese consumo justo por actitudes temerarias. Entonces, me parece importante como poner en contexto a nuestros jóvenes, que son los que nos están escuchando ahora, sobre esta parte, ¿no? Sí, cierto, yo creo que algo de lo que señala la doctora Luz Alejandra es situar, ¿no?, el contexto y demás. Y ciertamente yo creo que en relación a lo que nos han comentado tanto el maestro Fortino como el doctor José Luis y ahora la maestra Luz Alejandra, es el impacto no solo en la cuestión física, sino en la cuestión social o de la vida cotidiana y demás. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que la pueden ir relacionando, y aquí cabe pues, ¿no?, que cada quien pueda expandirse y demás, y agregarle algunas cuestiones a su consideración. ¿Cuáles son las características contemporáneas, hablando de los contextos del narcotráfico, ¿no?, con respecto a las drogas sintéticas? Y en este caso, bueno, yo creo que algo que está ahí en la prensa y está justo en la cuestión política es el asunto, entre otras cuestiones, del fentanilo, ¿no?, que está, digamos, como destruyendo a los consumidores, especialmente. No olvidemos que los Estados Unidos es la población más consumidora de drogas de siempre, y que entonces los países de centro, más que nada América Latina, son los que les hacen la distribución y les aportan de. Entonces, ¿cuál sería su comentario? Entonces vamos rápido en ese, invierto el orden. Vamos ahora con la maestra Luz Alejandra. Adelante, tiene la palabra, maestra. Muchas gracias. En este orden de ideas, lo que nos dice, ¿no?, estas características contemporáneas del narcotráfico. Me gustaría como que pensáramos que el consumo de drogas, como bien ya lo decíamos en esta mesa, lo comentaba, me parece, el doctor Fortino, que está presente desde mucho tiempo, ¿no? Yo les puedo hablar que el consumo de drogas empezó de una forma tradicional por ahí del año no sé, en 8000 antes de Cristo, que se hacía un consumo justo tradicional por aquella parte de participar en rituales y toda esta parte. En el siglo XIX, bueno, sobre todo este consumo tradicional era principalmente por el opio, ¿no?, por las hojas de coca, ¿no?, como en este tipo de sustancias. Después se vino al siglo XIX cuando se puso en boga la morfina, la cocaína y el uso de la heroína, ¿no? Ya situándonos en el siglo XX, pues el boom fue los barbitúricos, las anfetaminas, ¿no?, que es lo que hace relación a esta serie de Breaking Bad, las benzodiazepinas, que fueron sumamente comercializadas, ¿no?, con efectos terapéuticos. Justo de ahí, de esta parte de las benzodiazepinas, vienen la parte de los
compuestos como la metadona también, que en los años 60 fue muy consumida, ¿no? Entonces, en esta parte digo, como la evolución ha ido hacia esta parte de ya no solo usarlas como consumo tradicional, sino ver los principios activos de medicamentos, ¿no? El uso de medicamentos de prescripción médica y digo, esto fue lo que trajo la oxicodona justo y lo que nos ha orillado a esta crisis del fentanilo, ¿no? El uso de sustancias ya sintéticas como tal y que tienen una mayor potencia y que producen efectos mucho más estimulantes, ¿no? Justo esta parte del fentanilo, del éxtasis, ¿no? Que en la década de los 80 era sumamente popular, ¿no? Y las drogas ya de diseño han venido evolucionando, ¿no? Nos han traído en este tipo de sustancias ahora como el fentanilo, y yo les podría decir que la crisis de los opioides no para ahí, ¿no? Hace poco participé en un congreso internacional en donde investigadores japoneses están usando inteligencia artificial para ver cuáles son las drogas de diseño que vienen en boga, ¿no? Entonces, lo que ellos nos contaban es que las drogas de diseño de tipo opioide, pues van a seguir, ¿no? Y drogas de diseño con más potencia aún. Entonces, me parece que eso es muy importante porque ahora se busca que con menor dosis tengan un mayor efecto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido lo que dice la maestra, bueno, el mercado, ¿no? El mercado cada vez está más sofisticado y que si ustedes están más o menos de acuerdo conmigo, bueno, uno de los públicos usuarios son las juventudes, ¿no? En términos claro. incluso de sus espacios de divertimento como los antros, los ravers, en donde para ese tipo de, digamos, de como le llamamos culturas juveniles o consumos culturales, les acerca, ¿no? Este tipo de sustancias, drogas sintéticas, metafetaminas, MDMA, tachas y demás. Muy bien, tiene la palabra, sí, el doctor José Luis Velasco, adelante. No te escuchamos. Ah, ya, adelante. Gracias. Para referirnos a las características contemporáneas del tráfico de estas drogas como el fentanilo, lo primero que hay que mencionar, me parece, es que son drogas de fácil fabricación, son productos industriales. Sí, es cierto que se necesita conocimiento especializado, sobre todo en química. Es cierto también que se necesitan contactos comerciales internacionales y que se necesita dinero. Pero una vez que se tienen esos requisitos, la producción desde el punto de vista material es sencilla. Es decir, es una actividad industrial, predecible, ordenada, que puede ser conducida según los procedimientos modernos de trabajo y empleo. Una consecuencia de esta característica, de esta relativamente fácil producción desde el punto de vista técnico de la droga, es la sobreoferta. Es decir, el riesgo de que se produzcan más drogas de las que se pueden consumir es continuo. Y eso significa baja de precios finales y finalmente reducción de las tasas de ganancia. Ese hecho me parece que es crucial para entender el impacto de estas drogas, la diferencia, la diferente forma en que estas drogas impactan al tráfico. Y como consecuencia de esta sobreoferta, siempre potencial, muchas veces real, encontramos que los traficantes recurren a una mercadotecnia agresiva, fomentando la dependencia, la adicción, haciendo mezclas tramposas que los clientes, los consumidores no conocen, a lo que ya me referí antes. Pero también hay la necesidad, en segundo lugar, de restringir agresivamente la competencia. Y la mejor forma de restringir la competencia en este mundo ilegal es eliminar a los competidores. Entonces hay mayor riesgo de violencia. Una tercera consecuencia es que, si bien desde el punto de vista técnico la producción de estas drogas es fácil, no cualquiera tiene el conocimiento, el dinero y los contactos comerciales para producirlo. Y por lo tanto, se premia a las grandes alianzas, a las grandes organizaciones con mayor capital, con mejor protección política, con
mejores contactos transnacionales, comerciales, se crea, por lo tanto, una serie de incentivos para la concentración del mercado, puesto que es difícil establecer una alianza jerárquica, pero no una organización jerárquica, unitaria, disciplinada. La alternativa es formar grandes alianzas de alcance nacional o transnacional, incluso en lugar de diferentes organizaciones que coexisten, compiten, se alían y colaboran en un mercado plural. Es decir, es un mercado tendencialmente oligopólico. Bueno, todas estas consecuencias resultan en que, puesto que hay necesidad de una mercadotecnia agresiva, puesto que se necesita restringir agresivamente la competencia, puesto que hay muchos incentivos para la consolidación de las organizaciones, la violencia se potencia. La competencia entre organizaciones criminales se vuelve más agresiva, los aparatos coercitivos de estas organizaciones son mayores y tiende a producirse una guerra en dos grandes bloques. Sobreviven muchas organizaciones, pero se enfrentan dos grandes alianzas. Una situación como la que hemos estado viviendo en México. Muchas gracias. Sí, yo creo que, a ver, quisiera entender de lo que comenta el doctor José Luis. A mayor sobreoferta, entonces bajan los precios y deduzco que baja la calidad, ¿no? Y la mercadotecnia esta que dice, bueno, quisiera entender que esto tiene que ver también con, se recrudece la violencia. Algo tiene que ver con el asunto que estamos viviendo en Chiapas, ¿no? Entre el conflicto entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa en la frontera norte del país. Bien, vayamos ahora con el profesor Fortino Vela. Tiene la palabra, adelante. Gracias, doctor Natera. Vamos cerrando. Gracias. Sí, para complementar lo que mis colegas comentan, efectivamente yo vería esta segunda pregunta como dos aspectos geopolíticos importantes a destacar. Una parte la geopolítica de la distribución y otra parte la geopolítica del consumo, digamos a nivel agregado. En la primera parte, en la geopolítica de la distribución, pues mucho se ha dicho que gran parte de los elementos iniciales son provenientes de China, de la India y de Singapur, y que estos lo trasladan, por ejemplo, se habla mucho del caso de México, el cual recibe, ya sea en forma por los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, reciben esos elementos y aquí tienen los elementos para poder, los detonantes para poder elaborar o completar el proceso de la droga, ¿sí? Y por otra parte, es decir, en realidad China sería visto como el líder en la producción de los elementos iniciales del proceso de elaboración de este tipo de drogas sintéticas. Complementándolo con lo que decía la doctora Luz, efectivamente hay una evolución en el proceso de elaboración de drogas, y también complementando con lo que dice el doctor José Luis, los costos son mucho menores, ¿no? Es decir, estas drogas sintéticas en realidad son de mucho menor costo y con una mucho mayor potencia que las drogas convencionales como la coca o la marihuana, ¿sí? Luego, por el segundo punto, la geopolítica del consumo. Bueno, también se ha mencionado que países como Estados Unidos, países como Alemania, España, son de los principales consumidores de drogas sintéticas, ¿no? Y nuevamente destacar el hecho que son el mercado de los jóvenes es, digamos, algo que ha sido el principal punto objetivo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la encuesta nacional de consumo de drogas en México, nos señala que en 2016
había personas, había una pregunta que decía qué edad se le había por primera vez ofrecido de manera gratuita, regalada, algún tipo de droga. Y esta inicia, digamos, el más fuerte es a los 15 años, es decir, a los 15, 14, 16 años las edades en donde se observó el mayor número de respuestas positivas, ¿no? Es decir, sí, y le preguntaban incluso que cuáles drogas, también hay una pregunta de cuáles drogas son las que se les regalan, y decía la piedra, pastillas, cocaína, ¿no? Aunque esas, digamos, son de manera resumida porque hay una infinidad ahí de respuestas. Las principales ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen gran consumo, un gran mercado para este tipo de drogas, son San Francisco, Chicago, Pensilvania, Atlanta, Nueva York. Y en nuestro país, que también, digamos, no llega a los niveles de consumo de los países de las ciudades de Estados Unidos, de todos modos sí empieza a preocupar el consumo de estas drogas, principalmente en Tijuana, en Mexicali, y en algún sentido en la ciudad de México y Nuevo León, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con, si lo transponemos con las actividades de las organizaciones criminales, pues que tienen que ver también con este tipo de desarrollo de actividades del narcotráfico, ¿sí? Entonces, en realidad sí es importante asumir estos elementos. Gracias. Sí, gracias. Tengo aquí, según la pantalla, 2 preguntas. Ustedes me dicen, quizá podemos articular lo de las 2 preguntas que ahorita nos las ponen, ahí están, e ir cerrando cada quien, 1 minuto, 2 minutos, y agregarle qué recomendaciones harían, en todo caso, a las políticas públicas, ¿no? A ver, aquí está una pregunta. Sí miran la pregunta, ¿verdad? Sí se observa. ¿Cuál es el papel de las series y las películas en el consumo de drogas? Si realmente incitan a las personas a consumirlas. Yo diría que sí, porque yo diría que sí, porque inclusive también en la encuesta citada, en México, por ejemplo, en caso particular, existe una pregunta sobre cómo piensa el respondente que vería el consumo de drogas, sus amigos, y un 8% respondió que lo vería bien, un 7% que es indiferente, claro, la gran mayoría lo ve mal, pero ese 15%, digamos que de alguna forma lo ve, ya sea indiferente o lo ve bien, pues nos habla de la gravedad del asunto, ¿no? Cuando deberían ser las respuestas que todo mundo o 99% lo ve mal. Además, por las edades en las que están siendo atacados los jóvenes, en edades muy tempranas, entonces que son muy vulnerables estos chicos, pues sí es importante. Y finalmente, por la parte de las políticas públicas, pues no nada más es atacar, digamos, dotarles de mayor educación o de mayor información a la población joven, sino también de políticas de acompañamiento como empleo o actividades alternativas que se les debe dar. Sin lugar a duda, esta parte contemporánea que vive nuestro país y muchos de los países de Latinoamérica con un desaliento laboral, realmente no ayuda en nada, pues a reducir el consumo de estas drogas. Muy bien, gracias. Adelante. Para ir cerrando, bien. A mí me gustaría resaltar que existen diferentes etapas del consumo de las sustancias, ¿no? Que van desde una persona no consumidora, pasa por un consumo experimental, va hacia un consumo habitual y esto lo lleva hacia un consumo nocivo hasta que llega a la dependencia, ¿no? Si nos fijamos en estas etapas del consumo de las sustancias de abuso, y de los factores que inciden los factores de riesgo que tiene nuestra población
que son desde factores individuales como los que tienen el componente genético, la parte del componente neurobiológico y los factores familiares y ambientales que tienen nuestros jóvenes. Entonces, esto es multifactorial. Si a eso le suma que están influenciados justamente por esta parte de bombardeo, de boga, de series, de cultura del narcotráfico, de todo lo que existe. Entonces, incrementamos esos factores de riesgo. No es que por ver una serie te vas a volver adicto, no, pero sí incrementan tus factores de riesgos. Sí pasas a lo mejor de este no consumo por un consumo experimental, porque quieres saber qué se siente, ¿no? Y del consumo experimental te va llevando hacia un consumo habitual hasta que si todos esos factores de riesgo se suman pueden llevarte hasta ser dependiente, ¿no? Farmacodependiente. Entonces, al final, yo considero que sí es importante cuidar qué están viendo nuestros jóvenes y a qué están expuestos, ¿no? Muy bien, gracias. Pues ya les voy agradeciendo, ¿no? Tanto bueno, falta la palabra ahorita. ¿Quién sigue? Adelante. Ya cerramos. Hola. Sí. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, la responsabilidad de las series y películas, yo diría que la respuesta es sí y no. Son múltiples y muy diversos los factores que conducen, como ya bien se dijo, al uso de las drogas, experimental, ocasional, intenso, extenso, etc. Y algunas películas y algunas series incitan al consumo, otras desestimulan al consumo, y las mismas series y películas, dependiendo de los individuos y los contextos en los que se encuentren, pueden incitar o pueden inhibir el consumo de las drogas. Eso significa que, puesto que son tantos los factores que facilitan o inhiben el consumo de drogas, es difícil hacer sugerencias concretas sobre cómo contrarrestar o prevenir el consumo de drogas. Pero puesto que nos movemos en el ámbito de la educación, la información, etcétera, etcétera, yo destacaría la función de la información, de la educación, la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas de lo que hagan, simplemente. Y con respecto a la segunda pregunta, si es probable que el fentanilo llegue a afectar seriamente las relaciones entre México y los Estados Unidos, ya las está afectando. Y por buenas y por malas razones. Todos sabemos que las drogas, la política de drogas, la lucha contra las drogas, es una herramienta más en el arsenal imperialista de Estados Unidos, en el arsenal intervencionista de Estados Unidos. Pero es también al mismo tiempo una causa seria. Es decir, Estados Unidos está sufriendo decenas de miles de muertes al año por drogas, especialmente por el fentanilo, y hay una preocupación genuina, legítima, una exigencia de la sociedad de Estados Unidos por hacer algo por combatir la oferta. Y puesto que estos son productos adictivos, psicoactivos, la disponibilidad de las drogas es importante, que es un determinante crucial para el consumo. Es decir, las drogas generan su propia demanda. Gracias. Claro. Muy bien, pues cierro ya. Les agradezco a cada uno de ustedes, al maestro Fortino Vela, al doctor José Luis Velasco, a la maestra Luz Alejandra, bueno, que hayamos hecho este espacio, comentado y demás. Y creo que ciertamente en esta cuestión no solo es química, no solo es de consumo individual, sino que en la última pregunta tiene que ver con una cuestión geopolítica. Las presiones, digamos, han sido fuertes y por ahí van en ese sentido. Muy bien, les agradezco, buenas noches, que estén bien. Hasta luego. Pues bueno, ha llegado el momento de finalizar con esta transmisión. Esta ha sido una mesa sumamente interesante que nos ha ayudado a conocer algunos mitos y realidades de las sustancias psicoactivas en la sociedad contemporánea. Recuerden que aún siguen 3 mesas más que estaremos transmitiendo cada martes hasta el 17 de octubre. También les recordamos que en unos minutos podrán acceder al formulario de Google Forms para registrarse y así poder concursar para poder ganar un micrófono o una cámara instantánea.
Finalmente les damos los siguientes anuncios de parte de la Dirección de Comunicación del Conocimiento. En primer lugar, queremos invitarles a que escuchen el segundo episodio de la 14ª temporada de Ciencia Abierta al Tiempo, nuestro programa de radio que se transmite totalmente en vivo por One Radio FM 94.1 FM, Y esta temporada está dedicada al cerebro, sus maravillas y su funcionamiento. En este próximo episodio estaremos hablando del desarrollo cerebral a lo largo de la vida humana. De igual manera, les recordamos que ya se viene la segunda etapa de Tesis en 3 minutos. El 4 de octubre se inicia con la eliminatoria de CNI y CBI. Me parece que el 6 de octubre es la que sigue. No, es el 9 de octubre, una disculpa. Perdón, es que está alocándose aquí la presentación. Pero el 9 de octubre es la eliminatoria de CBC y el 11 de octubre de la división CIAD y CSH. Vaya, por si gustan apoyar a la gente, y pues ahí estaremos haciendo las transmisiones en vivo. También vamos a tener la eliminatoria en inglés, que es el 16 de octubre. Todas estas transmisiones son de 5 a 7 de la tarde. Y pues finalmente les anunciamos que el próximo martes vamos a estar llevando a cabo la segunda mesa, la cual va a titularse El caso de Soul, legislaciones y nuevas legislaciones del cannabis y el tabaquismo. Perdón, ahí me trabé. Pero pues les invitamos a que estén en cada una de nuestras mesas. Van a estar muy interesantes. Vamos a estar viendo bastantes temas que son pues ahorita tendencia y que pues están moviendo bastante también la cuestión política y social alrededor de todo el mundo, no solo aquí en México. Y pues finalizamos dándoles las gracias por asistir. De parte de la Dirección de Comunicación del Conocimiento les agradecemos mucho al doctor Alfredo, a la maestra Alejandra, al doctor José y al maestro Fortino por participar en esta mesa. También le agradecemos a todas y a todos los que estuvieron sintonizándonos. Nos estamos viendo la próxima semana. Y pues muy buenas noches a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, cuídense. Chao.